Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, un espacio donde nos encanta sumergirnos en las historias que nos emocionan, nos inspiran y sobre todo, nos dan esperanza. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos y que sinceramente, nos ha tocado el corazón a muchos. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no solo de ellos como actores o como figuras públicas, sino de lo que su relación, o lo que hemos visto de ella, representa para nosotros, un nuevo comienzo, una chispa de esperanza en un mundo que a veces parece un poco gris. Sé que a muchos de ustedes les intriga su historia, y hoy vamos a desgranarla, a analizar qué es lo que hace que esta pareja genere tantas emociones y por qué su supuesta reconciliación, o la posibilidad de un reencuentro nos llena de tanta ilusión. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles lo importante que es para nosotros tenerlos aquí. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es un pequeño gesto que a nosotros nos significa un montón y nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a empezar. El título lo dice todo, Kerem Bürsin Hande me da esperanza. Un nuevo comienzo. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha sentido esa punzada de emoción al verlos juntos, al imaginar lo que podría ser? Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente después de su exitoso trabajo en Sen Kalkam. La química que desprendían en pantalla era innegable, y esa magia traspasó las cámaras para cautivar a millones de fans alrededor del mundo. Muchos de nosotros nos convertimos en seguidores devotos, no solo de sus carreras individuales, sino también de la relación que parecía florecer entre ellos. Su historia juntos fue para muchos un cuento de hadas moderno. Vimos cómo la admiración profesional se transformaba, o eso creímos, en algo más profundo. Las redes sociales se llenaron de momentos compartidos, de miradas cómplices, de viajes juntos que confirmaban, para nosotros, que lo nuestro era algo real, algo especial. Y cuando las cosas aparentemente terminaron, fue como si una pequeña luz se hubiera apagado para muchos de sus seguidores. Hubo tristeza, hubo decepción, y una sensación generalizada de qué pena, se veía también. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, a menudo nos sorprende. En los últimos tiempos hemos sido testigos de rumores, de señales sutiles, de encuentros casuales que han reavivado la llama de la esperanza. Y es ahí donde entra el concepto de un nuevo comienzo. Para muchos, ver a Kerem y Hande, ya sea juntos en un evento, intercambiando comentarios en redes sociales, o incluso por separado pero con un aire de paz y madurez, nos da la impresión de que algo nuevo podría estar gestándose. Pero, ¿qué significa realmente que nos den esperanza? Creo que va más allá de ser simplemente fans de una pareja. En un mundo donde a menudo las noticias son desalentadoras, donde vemos conflictos, crisis y desilusiones, las historias de amor, de segundas oportunidades, de reconciliación, actúan como un bálsamo. Nos recuerdan que a pesar de las dificultades, es posible encontrar la felicidad, que el amor puede superar obstáculos, y que siempre hay espacio para un nuevo capítulo. Para muchos de nosotros, la historia de Kerem y Hande se ha convertido en una especie de metáfora de la vida misma. Hemos sido testigos de sus altibajos, hemos celebrado sus éxitos y lamentado sus tristezas, y ahora, ante la posibilidad de un nuevo comienzo, sentimos una alegría genuina. Analicemos un poco por qué esta pareja genera tanto interés. Primero, su increíble química en pantalla. Sen Kalkam fue un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la conexión palpable entre Kerem y Hande. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en un referente de romance para millones de personas. Ver esa misma energía, esa misma chispa, fuera de la pantalla, era algo que los fans anhelaban y esperaban con ansias. Segundo, su autenticidad aparente. A lo largo de su relación, a pesar de ser figuras públicas, transmitían una imagen de naturalidad, de espontaneidad. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones juntos parecían genuinas, lejos de las relaciones forzadas o promocionales que a veces vemos. Esto generó una conexión más profunda con sus seguidores, quienes sentían que estaban siendo testigos de algo real y auténtico. Y tercero, la resiliencia. El hecho de que después de una aparente ruptura, ahora se les vea nuevamente juntos, o se rumoree sobre un posible reencuentro, habla de una cierta resiliencia en su relación, o al menos en la forma en que se manejan las cosas.
Esto es algo que muchas personas pueden empatizar. En la vida, las relaciones no siempre son perfectas y la capacidad de sanar, de crecer y de considerar una nueva oportunidad es algo admirable. Ahora, ¿qué significa exactamente este nuevo comienzo que nos mencionan en el título? Para algunos podría ser una reconciliación romántica completa, una vuelta a ser pareja oficial. Para otros podría ser una amistad renovada, un entendimiento mutuo, una etapa donde se reencontraron como personas y se dieron cuenta de que aún hay un cariño y un respeto importante. E incluso si no vuelven a ser pareja, el hecho de que se les vea interactuar de manera positiva, de manera armoniosa, ya es un tipo de nuevo comienzo. Es un paso adelante desde la posible frialdad o distancia que pudo haber existido tras una ruptura. Hemos visto en redes sociales, y en algunos medios de comunicación, las interacciones más recientes entre Kerem y Hande. Pequeños detalles como me gusta en las publicaciones del otro, comentarios amistosos, o incluso alguna aparición en el mismo evento, aunque sea de forma separada pero cercana. Para los ojos atentos de sus seguidores, estos son grandes indicadores. Son señales que alimentan la imaginación y nos invitan a creer en la posibilidad de que las cosas puedan mejorar, de que las heridas puedan sanar, y de que el amor, o al menos el afecto y el respeto, puedan prevalecer. Esta esperanza que ellos nos transmiten no es solo por la pareja en sí, sino por lo que representa. Representa la idea de que las personas pueden cambiar, que pueden crecer y que las segundas oportunidades son posibles. En un mundo que a menudo nos enseña a descartar y a seguir adelante sin mirar atrás, la historia de Kerem y Hande nos susurra al oído que la empatía, la comprensión y la posibilidad de un nuevo comienzo son valores importantes. Además, pensemos en el impacto que tienen estas historias en la cultura popular. Las parejas de celebridades a menudo se convierten en referentes, y cuando estas historias tienen elementos de redención o de reencuentro, el impacto es aún mayor. Nos dan algo en que creer, algo que admirar, algo que en un nivel más profundo, nos hace sentir que el mundo puede ser un lugar un poco más optimista. Para los fans más acérrimos, cada nuevo indicio de que Kerem y Hande están en buenos términos es motivo de celebración. Se imaginan un futuro donde ambos son felices, ya sea juntos o por separado, pero con esa conexión especial que los unió en primer lugar. Y esa ilusión, esa energía positiva que generan, es contagiosa. Ahora es importante recordar que como seguidores, solo vemos una parte de la historia. La vida privada de las personas, especialmente de las celebridades, es compleja y a menudo hay mucho más de lo que se muestra públicamente. Sin embargo, la forma en que ellos manejan su relación, o su supuesta reconciliación, es lo que nos llega y lo que nos permite interpretar y sentir. Y la interpretación que muchos de nosotros tenemos es de esperanza. Quisiera reflexionar sobre la palabra esperanza. ¿Por qué nos aferramos tanto a la idea de que ellos puedan tener un nuevo comienzo? Quizás porque en nuestras propias vidas también hemos experimentado finales, hemos pasado por momentos difíciles, y la idea de que las cosas pueden mejorar, de que un nuevo capítulo es posible, es reconfortante. La historia de Kerem y Hande en este sentido, se convierte en un espejo de nuestras propias aspiraciones y deseos de un futuro más brillante. También es fascinante observar cómo los fans participan activamente en la construcción de esta narrativa. A través de comentarios, de foros, de redes sociales, se tejen teorías, se comparten esperanzas y se animan mutuamente a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta comunidad de fans, unida por su afecto hacia estos dos artistas, crea un ambiente de positividad y de apoyo mutuo. Y hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel específicamente, creo que ambos son personas con una gran sensibilidad, con una proyección artística que va más allá de la pantalla. Verlos juntos o verlos interactuar de una manera que sugiere una conexión renovada, nos da la sensación de que, a pesar de las presiones de la fama, son capaces de cultivar relaciones significativas y de valorar el tiempo compartido. Además, el concepto de nuevo comienzo es universal. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos deseado empezar de cero, dejar atrás el pasado y abrazar un futuro con optimismo. La historia de Kerem y Hande, al tener estos matices de posible reconciliación o entendimiento, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la importancia de no cerrar puertas, de estar abiertos a nuevas posibilidades. Este vídeo entonces no es solo sobre dos actores turcos, es sobre la esperanza, sobre la resiliencia, sobre la posibilidad de que incluso después de los altibajos, el amor y la conexión puedan encontrar un camino de regreso. Es un recordatorio de que las historias de amor, las verdaderas o las que nosotros imaginamos, tienen el poder de inspirar.
nos y de darnos fuerzas para enfrentar nuestros propios desafíos. Y para aquellos que quizás se preguntan si estoy exagerando o si estoy creando expectativas innecesarias, mi intención no es otra que compartir la emoción y la esperanza que este tema genera en muchos de nosotros. No estamos dictando el futuro, sino observando las señales y sintiendo la energía que nos transmiten. Y la energía que nos transmiten en este momento es de un posible y prometedor nuevo comienzo. Para concluir, quiero recapitular un poco lo que hemos compartido hoy. Hemos hablado de la icónica pareja de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la química que los hizo famosos en Senkalkapm, y de cómo su relación, o la posibilidad de su reencuentro, nos ha llenado de esperanza. Hemos analizado las razones por las que esta pareja genera tanto interés, su química en pantalla, su aparente autenticidad y su resiliencia. Y hemos explorado el profundo significado del nuevo comienzo, que representan para muchos de nosotros, como una metáfora de la vida, de las segundas oportunidades y de la importancia de la esperanza en un mundo a menudo incierto. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que este vídeo les haya aportado una perspectiva interesante sobre Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Sienten también esa esperanza? ¿Qué les inspira a ustedes la idea de un nuevo comienzo en una relación? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus historias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante o inspirador, no olviden darle un asterisco enorme me gusta asterisco. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Y por supuesto, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y lo más importante, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito una vez más a que se suscriban al canal Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.